Bueno, hermanos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos los que vienen por, no voy a decir primera vez, porque nuestros hermanos allá ya son de la casa, pero vienen a visitarnos de vez en cuando. Qué bueno tenerles aquí. Bienvenidos, bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a abrir la escuela dominical en este momento. Vamos a estar orando primeramente para poner todo este estudio en las manos del Señor. Incline su rostro. Padre, venimos delante de tu presencia pidiéndote que nos enseñes a través de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que seas tú obrando en nosotros, abriéndonos el entendimiento y enseñándonos para poder crecer en el conocimiento tuyo. Sabemos, Dios mío, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y en este momento, Señor, te pido, Dios, que nos olvidemos de todo lo que hemos pasado en esta semana y nos podamos, Señor, enfocar en ti, que eres la fuente inagotable de vida. Ayúdanos, Señor, a recordar que estamos en este mundo de paso, que todo lo que estamos viviendo es temporal, pero todo lo que vamos a aprender hoy es eterno. Te pedimos todo esto, Señor, y te rogamos, Padre, que me uses una vez más para traer palabra a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Quería preguntar si todos tienen el libro de la confesión. El hermano, le hace falta uno. Pero yo creo que allá en la oficina hay otros para que le traigan, porque yo voy a usar este y en la oficina. Hermano, ¿ustedes tienen el libro de la confesión? Ok. Uno más para... Disculpa, hermano Eddie, que no traje extra. Lo empuja y puede salir. Ajá. Sí. Bueno, hermanos, como ustedes ya saben, vamos por el capítulo número 7 de la confesión. ¿Alguna pregunta? Por allá creo que tienen alguna duda. ¿Todo bien? Ok. Vamos por el capítulo número 7. Vamos a estar entrando ahora a hablar de los pactos de Dios. De los pactos de Dios. De verdad que yo sé que para todos ustedes, igualmente que para mí, ha sido una bendición la confesión de fe, ¿verdad? Nos ayuda a entender las grandes doctrinas del cristianismo y nos mantiene alineados a los deseos del Señor y a su palabra. Ya sabemos que no está por encima de la Biblia. La Biblia, por supuesto, es nuestra norma de regla. La Biblia es infalible, inerrante, pero la confesión de fe bautista, en este caso la nuestra, que es la Bautista 1689, nos ayuda a mantenernos alineados para no salirnos. Ustedes saben que con el tiempo las iglesias, cuando no tienen una confesión, yo lo he dicho varias veces, tienden a desviarse. Unas más temprano, otras más tarde, pero eso es lo que sucede y está probado ya por la historia de eso. Y bueno, ustedes ven los resultados de lo que ha sucedido lamentablemente en la iglesia. Pero gracias al Señor, el Señor está sanando la iglesia. Dios siempre ha tenido un remanente fiel, donde Él no va a dejar a su iglesia sola. El plan de Dios sigue hasta la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, podemos estar confiados en eso. Entonces, allí en su confesión, vaya un momento al capítulo 7 y vamos a leer el primer párrafo. Yo solamente voy a tratar el primer párrafo y los párrafos que vienen, pues entonces, como ustedes saben, nuestro hermano Arnaldo y yo nos compartimos estas enseñanzas. Vaya allí, el párrafo 7 habla de los pactos de Dios y comienza diciendo: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande
que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, éstas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, y que a Él le ha agradado expresar en forma de pactos. Hermanos, en este capítulo 7 vamos a estar tratando el pacto de redención, el pacto de obras y también el pacto de gracia. Pero como les dije, yo voy a estar solamente hoy hablando del pacto de obras y voy a meterme un poquitico en el de redención. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder comprender mejor el tema de los pactos de Dios, debemos estudiar estos tres pactos principales, aunque no únicos, porque el Señor, pues si vemos en toda la palabra, vemos el pacto de Noé, el pacto que el Señor hizo con David, con Abraham, con Moisés, y así sucesivamente hasta llegar al último pacto, que es el que nosotros estamos viviendo, que es el pacto de gracia o el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estos pactos que son principales. Entonces, estos pactos, como decía, se desarrollan aquí en el capítulo 7, lo que es el pacto de obras, de redención y de gracia. Entonces, es importante que nosotros sepamos que Dios ha tratado con el hombre siempre a través de pactos. Por eso es importante saber, nosotros como estudiantes de las Sagradas Escrituras, que cada capítulo de nuestra confesión de fe está construido sobre una matriz pactual. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Cuando digo pactual, a través de pactos, ¿verdad? Aunque en el capítulo 7 está dedicado por completo a los pactos, los capítulos sobre la creación, la providencia, ¿se acuerdan que hemos pasado por allí, verdad? La providencia, la caída del hombre, Cristo, la justificación, el arrepentimiento, el evangelio, las buenas obras y la perseverancia, ¿verdad?, de los santos, se aplican o se explican desde una perspectiva pactual. Empecemos hablando entonces brevemente del pacto de redención, aunque el pacto de redención lo vamos a estar viendo en el párrafo número 3 del capítulo 7, lo estudiaremos hoy un poquito, una introducción, porque es importante que sepamos esto para poder entrar al pacto de obras. Es importante decir también que el pacto de gracia se desprende del pacto de redención. Voy a repetir eso de nuevo. El pacto de obras se desprende del pacto de redención. ¿Qué es el pacto de redención? El pacto de redención, hermanos, es el acuerdo que las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hicieron antes de la fundación del mundo para salvar a su iglesia o a su pueblo o a sus elegidos. Es importante que sepamos eso. Es el acuerdo que hicieron las tres personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo para salvar a su iglesia, para salvar a su pueblo o para salvar a sus elegidos. Como les estaba diciendo, yo no voy a hablar mucho del pacto de redención, que está en el párrafo 3 de este mismo capítulo. Lo estudiaremos en otra clase si el Señor lo permite, pero sí les voy a dar un par de versículos para que ustedes se den cuenta de esta realidad. Por ejemplo, vaya conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 22. Lucas 22, 22. Si alguien lo desea leer, tiene que hacer un poquito de ejercicio y llegar hasta donde está el micrófono.
Acuérdense que estamos en la escuela dominical, podemos preguntar, intervenir al poquito más allá del final. Ese no es un micrófono. Micrófono. Bueno, menos mal que yo tengo la voz bien fuerte. Yo no necesito pararme del asiento. No, sí, yo sé. Ok. 22. Lucas. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Gracias. Fíjese que dice, a la verdad, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿verdad? Va, pero la frase clave aquí es, va según lo que está determinado. ¿Ok? Está determinado. Desde antes de la fundación del mundo, ese era un plan. Mucha gente piensa que al Señor lo mataron así porque sí. No, no. Eso era un plan determinado de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Pero fíjese que después dice, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, el que hace maldad paga por su pecado. ¿Okay? Entonces ahí podemos ver. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y fíjese aquí la frase clave, antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Piensa en el pacto de redención. Antes de los tiempos de los siglos. Fue un pacto que Dios hizo, o sea, la Santísima Trinidad hizo antes del tiempo de los siglos. Y por último, para avanzar, vemos a Tito capítulo 1, versículo 2. Voy a dejar que alguien lo lea, sí. Tito capítulo 1, pero tiene que ir al micrófono. Al micrófono, hermano. Tito capítulo 1, versículo 2. 1, 2. Victoria. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces ahí vemos, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces está hablando en la esperanza de la vida eterna, está hablando de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces ahí podemos ver un poquito una introducción de lo que es el pacto de redención. Pero ahora vamos a entrar, ¿verdad?, al párrafo 1 del capítulo 7 de la confesión, el pacto de obras. Pacto de obras. Pero no se preocupe porque vamos a ver el pacto de gracia, no hoy, y vamos a ver el pacto de redención con más detalle. Pacto de obras. Dice, vayamos ahí un momentito a la confesión. En el párrafo 1 dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, éstas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia, y pudiéramos decir condescendencia, misericordia, ¿okay?, voluntaria de parte de Dios, que a Él le ha agradado, porque eso fue lo le agradó, expresar en forma de pacto. Me preguntaba, bueno, pero ¿por qué Dios hizo pacto? ¿Por qué quiso hacer pacto? ¿Por qué me salvó Dios? Porque quiso salvarte. No porque si usted es bonito, o gordito, o alto, no. Es porque quiso salvarte. ¿Por qué se llama pacto de obras? Se llama pacto de obras por el hecho de que estaba condicionado a la obediencia de Adán o a sus obras.
La criatura, hermanos, le debe obediencia a Dios. Dios no le debe nada a la criatura. Nosotros somos creados, ¿verdad? La máxima creación. Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos a Dios nuestra obediencia. En la confesión vemos que solamente un solo versículo en Lucas 17:10, pero vayamos un poquito más antes para situarnos en contexto. Vamos a Lucas 17 del 7 al 10. Si alguien quisiera leerlo. Ahí va, hermana Nuri. Lucas 17, 10. Del 7 al 10. Del 17, Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Y cuando regresa al campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer. No le dirás más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le das las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Sí, amén. Ahí podemos ver, ¿verdad? Que nosotros como siervos, Dios no nos debe nada a nosotros le debemos a Él obediencia, le debemos a Él todo. Y cuando nosotros hacemos cualquier cosa para Dios, simplemente lo estamos haciendo porque debemos hacerlo, ¿okay? Porque Él nos lo ha ordenado, ¿verdad? Entonces, la criatura, y quiero recalcar eso un poquito, le debe obediencia a Dios. Dios no nos debe a nosotros nada. Él nos ama, Él ha extendido su misericordia, todo lo que nos ha dado y nos ha dado hasta de más. Y debemos estar conformes. Si tenemos todas las cosas que necesitamos, dice la palabra, estemos contentos con eso. ¿No? A veces el Señor nos da, todos luchamos con eso, pero tenemos que darnos cuenta de que eso es pecado. Porque si Dios nos da lo necesario, dice que si tenemos abrigo, techo, con eso estemos contentos, dice. No quiere decir que no va a progresar, pero a veces hay que tener cuidado. Dios te da lo que necesitas y en vez de estar agradecido, quieres más y quieres más. Tenemos que tener cuidado con eso, porque Dios no nos debe nada. ¿Pero por qué me dio Dios este carro blanco si yo lo quería rojo? Parece una cosa simple, pero muchas veces peleamos con cosas así, ¿no? Cosas verdaderamente tontas, en vez de agradecer. Un corazón agradecido vive mejor, vive feliz. No nos debemos apegar mucho a las cosas materiales de este mundo porque en verdad en breve nos vamos de aquí. Esa es la verdad. Entonces debemos entender, hermanos, que hay un abismo entre la criatura y el Creador. Hay un abismo. Leamos en Job, capítulo 35, pero leamos desde el versículo 6 al 8. Versículo 6 al 8. ¿Quién quiere leer? Alguien que no haya leído. Hermano Jonathan. 35 del 6 al 8. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y el Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Así es. Aquí está Job, uno de sus amigos, pues les está diciendo, a veces le decían cosas que realmente él no se merecía, pero a veces le decía cosas que sí. Y es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces había una distancia, y podemos ver en Job, hay una distancia entre la criatura y el Creador. ¿Quién somos nosotros para decirle cualquier cosa a Dios?
¿verdad? Él es Dios y Él hace como Él quiere y lo que Él quiere. ¿Okay? Hay una separación entre nosotros y Dios. Claro, los que hemos sido salvos ya no tenemos esa separación. Ahora estamos en Cristo y entonces podemos tener acceso al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, como dice su palabra. Ahora, el pacto de obras se refiere al pacto que Dios hizo con Adán en el Edén antes de la caída. Ya ustedes saben lo que es la caída, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado. Antes de la caída, aunque la palabra pacto, hermanos, no aparece en la Biblia, se usa para identificar el compromiso con sanciones divinas entre Dios y Adán, que se pueden ver claramente en las Escrituras. Así cuando nosotros usamos la palabra Trinidad, no aparece en las Escrituras, pero entendemos cuando estudiamos todo el consejo de Dios, que está el Padre, que está el Hijo y que está el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces por eso teológicamente decimos la Trinidad. ¿Ok? Entonces pactos, lo mismo. Vemos los pactos que Dios ha hecho con hombres a través de toda la creación, desde la creación hasta este último pacto en Cristo Jesús. Ahora, para ampliar un poquito más, veamos Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice ahí la palabra del Señor, que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjese que ahí hubo un convenio. Observamos allí un pacto que Dios hizo con Adán y exigía que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo hacía, entonces él violaría ese mandato y moriría. Vamos ahí mismo en el capítulo 3 de Génesis 6, 7, y vamos a ver aquí cuando ellos desobedecen a Dios. Vamos a entrar aquí a la desobediencia. Génesis 3, del 6 al 7 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dice que la tentación entra por los ojos. Hoy en día es lo mismo, por los ojos. Era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fíjese en el versículo 7. Entonces fueron abiertos, aquí es donde entra el problema, el pecado, la muerte, la enfermedad, cuando ellos desobedecen. Aquí 3:7, acuérdense de ese versículo, capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces ahí, hermanos, podemos ver cuando ellos desobedecen y entra el pecado, y por ende pues el pecado se corre a toda la posteridad que somos nosotros. Veamos la consecuencia de Adán y Eva por haber desobedecido este pacto de obras que Dios hizo con ellos. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 22. Vamos a ver si alguien me ayuda a leer. Génesis 3:22. Génesis 3:22. A ver.
Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y viva para siempre. Gracias, hermano. Fíjense que Adán allí desobedeció, bueno, en realidad fue Eva, ¿ok? Pero él era el responsable, él era el líder. Y bueno, de eso podemos ampliar mucho, pero el que Dios llamó a cuentas fue Adán, porque él dejó allí su puesto. Yo veo allí que él dejó su puesto de liderazgo, porque si ella fue tentada, ¿por qué ella se puso a dialogar con el diablo? ¿Por qué no llamó a su esposo? Pero también podemos ver por qué el esposo le hizo caso a ella. Entonces, eso sería otro tema más. Pero lo cierto es, hermanos, que Adán desobedece a Dios. Los dos desobedecen a Dios. Y no pudo comer del árbol de la vida eterna. ¿Se da cuenta de lo que acaba de leer nuestro hermano? No pudieron comer del árbol de la vida eterna. Entonces, el pecado de Adán afectó a todos los seres humanos, y ya que la cabeza federal, o sea, la cabeza principal de toda la raza humana era Adán. Y entonces afectó a toda la raza humana. En la confesión, hermanos, la confesión de fe, que ya nosotros vimos esto en el capítulo 6, versículo 3, lo explica de una manera magistral. Vaya allí un momentico a la confesión, capítulo 6, versículo 3. ¿Están? Ok. Dice, siendo ellos la raíz, ¿quiénes son ellos? Adán y Eva, siendo ellos la raíz de todo el género humano, y estando por designio de Dios en lugar y en representación de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada. ¿Qué significa imputada? ¿Quién más dice? Imputada. ¿Qué significa imputada? ¿Seguro? Sí, exacto. Fue transferida, ¿verdad? Así como el Señor, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Cristo, tus pecados son transferidos a lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Ven? Entonces sigue diciendo que la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda su posteridad. ¿Quién es su posteridad? Todos nosotros, toda la raza humana. O sea, toda la persona que nace. Y uno ve esos niños, y ahora que nació mi nieta, ¿verdad? Que tiene 2 meses, que se ve hermosa y todo, pero nació en pecado. Es la verdad, hermanos. Y necesita a Cristo, mi nieta. Ya yo estoy orando por ella, por la salvación de ella. Necesita arrepentirse cuando llega a cierta edad. Necesita arrepentirse y creer en Cristo como su Salvador. Usted ve que a un niño usted nunca le tiene que enseñar a hacer lo malo. Siempre hay que enseñarle a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque ya nacen con esa inclinados. Eso es lo que se llama la depravación total. Hemos hablado de eso hace tiempo, ¿verdad? Que hablamos de la depravación total del hombre. Entonces, somos impinados a los deseos de esta carne corrompida, ¿verdad? Entonces sigue diciendo que desciende de ellos por generación ordinaria. Ahí lo dice, ¿verdad? Desciende. Esa es una herencia. ¿Okay? Siendo ahora concebidos en pecado. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Y siendo por naturaleza hijos de ira. Pastor, pero ¿cómo usted dice que hijos de ira? Bueno,
Podemos buscar muchos versículos. Uno que me viene a la mente es Juan 3:36. Vamos a buscarlo. Juan 3:36, ¿qué nos dice? Hermana, usted lo quiere leer. Venga al micrófono. Yo creo que ese micrófono tiene algo que no... Hay que hacer algo con ese micrófono. No es movible. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que cree rehúsa creer en el Hijo. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se da cuenta? La ira de Dios está sobre él. O sea, nacemos por naturaleza hijos de ira. Esclavos, continúa diciendo la confesión, esclavos del pecado. El Señor, cuando nosotros nos arrepentimos y pusimos la fe en Cristo, ¿qué sucedió? Las cadenas del pecado se rompieron. Dice, pastor, ahora ya yo no peco, usted no peca, nadie peca. No, sí, hermano. Lo que nosotros no hacemos es que nosotros somos esclavos del pecado, no practicamos el pecado porque la simiente de Dios, como dice la epístola de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, la simiente de Dios permanece en nosotros, la presencia de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar, por eso no practicamos el pecado, pero sí podemos caer. Pero esa no es ya nuestra naturaleza, ese no es nuestro deseo. Hay una lucha, pero ese no es tu deseo. Dios ha puesto su simiente en ti. Entonces el Señor nos liberta. Una de las cosas que hace cuando nos salva, nos liberta del pecado. Aparte de que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cosa más hermosa, ¿verdad? Pertenecemos a un nuevo reino. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Y sigue diciendo la confesión, estando sujetos a la muerte. Muerte física y muerte espiritual. Esa es la herencia que nos dejó Adán. ¿Okay? Y todas las demás miserias espirituales. Y eso es una realidad, por eso nos enfermamos, por eso hay dolores, por eso pasa esto, las tragedias y todo eso son las miserias espirituales, temporales y eternas para aquellos que no reciban a Cristo, ¿verdad? Entonces, me encanta cómo termina este párrafo de la confesión que dice, a no ser que el Señor Jesús los libre. Jesucristo es la única salida para el ser humano. Esa es la única salida. No crea que cualquier otra cosa, que Mahoma, que esta religión, que la otra, que todos los caminos llevan al cielo. Nada de eso. Solamente Cristo, hermanos. Solamente Cristo, en Él hay salvación y hay vida eterna. Si no, la persona es esclava al pecado. Por eso yo siempre he dicho, cuando una persona viene al Señor, verdaderamente, que el Señor lo salva, verdaderamente, no espere ver un cambio de la noche a la mañana, no espere ver eso, porque eso no es así. Unos caminan más rápido porque el proceso de la santificación es un proceso de toda la vida y ustedes ven, hay que tener paciencia, hay hermanos que tardan más, hay otros que rápidamente. Usted lo ve que ya en un año usted ve la persona ha crecido bastante, pero hay otros que tardan más tiempo. Pero la verdad es que esa persona ha sido cambiada totalmente por Dios. Ha sido cambiada por Dios. Entonces, como ha sido cambiada por Dios, muchas veces dicen, no, pero es que yo no puedo dejar este vicio, o porque yo no puedo dejar esto, hermanos. Miren, Cristo rompe cualquier cadena. Cualquier cadena. Si miramos en 1 Corintios capítulo 6, donde le dice, y estos eran, da una lista, borrachos, homosexuales, ladrones, estafadores, todas esas cosas, y estos eran algunos, mas ahora han sido lavados, ahora han sido salvos por Cristo Jesús. Entonces el Señor, hermano,
rompe toda cadena. ¿Está luchando usted después de haber sido salvo con algún pecado o con algo que usted sabe que lo oye? No, Cristo rompe las cadenas. Métase en oración, busque, ayune y usted va a ver que el Señor va realmente a romper esa cadena. ¿Okay? Estoy hablando de cadenas de pecado. No, todos los días, como estábamos ayer allá en el taller que estábamos viendo, el pastor decía que todos los días tenemos que luchar con el pecado, y es verdad. Antes usted no luchaba con el pecado porque usted era pecador a todo lo que da, no le importaba pecar y hacía lo que hacía, pero ahora no. Ahora la simiente de Dios permanece en usted y hay una lucha entre esa carne y la nueva naturaleza que Dios ha creado. Y a usted le duele pecar. Yo siempre digo eso. ¿Usted quiere saber si usted es salvo? A usted le duele pecar. Si a usted no le duele pecar, usted no es salvo. Usted se ha engañado, usted es un religioso. Pero si a usted le duele pecar, entonces la simiente de Dios está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Tú empiezas a leer la palabra, te quieres apartar del pecado, quieres estar con los hermanos. No importa si estás horas y horas con los hermanos conversando, tú quieres más de Dios. Nace en ti un hambre incontrolable por las cosas de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Así que gloria a Dios por Cristo. Si no fuera por Él, nosotros no pudiéramos ni siquiera hablar de Dios. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos de Dios, lo hagamos con gran reverencia. Y más nosotros que somos sus hijos. Entonces, volviendo a lo que es el pacto de obras, vemos que Dios estableció un pacto de obras, un compromiso, hermanos, con sanciones, que si Adán desobedecía, afectaría a toda su posteridad o la raza humana. Entonces Adán, lamentablemente, desobedeció este pacto y el pecado entró y contaminó a toda la raza humana. Vamos a abrir unos minutos para preguntas, comentarios, para enriquecer la clase, pero no se pierda, la semana que viene estaremos hablando del pacto de gracia. Usted no se puede perder eso, porque si se pierde un domingo, entonces, aunque quede grabado, no es lo mismo. La bendición en las redes sociales no es lo mismo que la bendición de estar aquí en la iglesia, hermanos. Ok, entonces vamos a abrir para algunas preguntas acerca del pacto de obras o comentarios también. Tenemos unos 8 minutos. Adelante. ¿Alguna pregunta, comentario? Empiezo yo con pregunta. Bueno. ¿Qué es a Victoria? Adelante, Vicky, allá para que quede grabado. Ya yo entiendo. Es el miedo del micrófono. Tú comentaste que nacemos en pecado. Sí. Y lo que yo quiero saber es qué pasa con esos bebés que pues mueren bebés y no llegan, por ejemplo, a ser adultos y arrepentirse de su pecado. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hace Dios en ese caso? ¿Tiene misericordia si ya está elegido o qué pasa? Correcto, sí. Bueno, sabemos que Dios ha elegido a los que van a ser salvos. Y aun cuando nacen bebés, si el Señor los ha elegido, el Señor los salva. Porque pónganse a pensar, si nosotros que somos elegidos, en el momento oportuno Dios nos salva, ¿verdad? Y venimos, acuérdense que Dios tiene que hacer una obra previa en nosotros antes que nosotros nos arrepintamos, porque estamos muertos en delitos y pecados, ¿ok? Y de esa manera es que Dios tiene que regenerar
nuestro corazón de piedra, cambiarlo por un corazón de carne. No lo mire literalmente, sino es figurativamente. Y entonces cuando nosotros podemos responder. Pero la pregunta de Vicky es muy importante y de eso vamos a estar hablando en la confesión más adelante, porque eso también está aquí incluido. Si los bebés que nacen son salvos, si son elegidos por Dios, son salvos. Ahora, nosotros no podemos decir que los bebés que no son salvos, eso está en las manos de Dios. Nosotros no podemos decir fueron al infierno, nada de eso, hermanos. No podemos decir eso, porque entonces entraríamos en un tema que realmente no lo podemos ver en las Escrituras, verdaderamente, porque el Señor realmente es justo. Dios es justo y Él dará el pago a las personas por su pecado. Porque aunque nosotros sabemos, y este es un tema delicado, pero la confesión lo trata, de lo que es la elección, ¿verdad? Hemos hablado de la elección también, de que Dios ha elegido a aquellos que se van a salvar, ¿verdad? También aquellos que no se van a salvar permanecen en su pecado, pero son culpables de su pecado. Ellos son responsables por el pecado. ¿Ok? Su juicio lo tienen por el pecado. Nadie es inocente, nadie puede decir, no, es que me tentó el diablo. Yo una vez escuché a una persona diciendo así, es que me tentó el diablo, por eso lo hice. Sí, el diablo te tentó, pero tú lo hiciste. Tú cediste a la tentación. Lo pudimos ver ahora aquí en Génesis, que estamos hablando del pacto de obras. Muy claro. Él cedió a la tentación y hoy en día es lo mismo. ¿Ven? O sea, que los que no son salvos, como quiera que sea, su juicio lo van a tener. Adultos, sí, estamos hablando de los adultos. Exactamente. Porque rechazaron al Hijo de Dios. Rechazaron al Hijo de Dios. Y van a morir en sus pecados. ¿Okay? Pero no podemos, volviendo, esa es una pregunta muy importante y que nosotros debemos saber y debemos saber cómo contestarla, pero no podemos decirle, usted se imagina una familia que pierde a su bebé, en realidad nosotros no sabemos, ¿verdad? Porque no sabemos a quién Dios ha elegido, ni siquiera adultos, por eso predicamos, por eso es la libre oferta del Evangelio. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Esa persona, ese bebé está en las manos de Dios. Hay gente que piensa o dice que todos los bebés son elegidos. Hay gente que piensa así, pero exacto. Pero una de las respuestas también sería, ¿pueden ser elegidos? Sí. ¿Pueden ser elegidos? Sí. ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Solo lo sabe el Señor. Correcto. Solo lo sabe el Señor. Entonces, hasta ahí podemos llegar. Pero cuando vamos a consolar a alguien, no se ponga a pensar, no, el bebé se fue al infierno. No podemos ni decir ni hablar eso. Mucho cuidado, hermanos, con tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Sí, exacto. Ok. ¿Alguna otra pregunta del hermano? Comentar. Lo que sí podemos estar seguros es de que si Dios los predestinó a un bebé para salvación o no salvación, Dios es justo. Dios es justo, correcto. Exactamente. Dios es justo. ¿Okay? Bueno, hermanos, son las 1:42. Vamos a cerrar aquí la escuela dominical si más nadie tiene preguntas o comentarios. Tenemos realmente 3 minutos. Que no se vayan con dudas, como yo siempre les digo, irse con dudas es lo peor. Hermano. Lo que sea que pase con los niños es bueno. ¿A qué me refiero? La decisión que Dios tome va a ser buena y justa, es lo que dice el hermano. Exacto, porque Dios es justo. Lo que ocurra con ellos está en las manos de Dios y es bueno porque Dios es bueno y justo. Exacto. Y en la Biblia hay una porción de cuando David, el niño, el que está hablando por el niño, contra Isabel, el niño muere. David expresa de que él irá al niño, porque el niño no va a venir a él. Ajá. Él irá a donde está el niño. Es una parte de la Biblia que también nos puede alumbrar en ese. Nos puede arrojar luz en cuanto a ese tema. Exacto.
Entonces no podemos decir, porque la decisión está en las manos de Dios. Ok, hermanos, vamos a tomar un receso y después volvemos aquí para el servicio. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor. Sin ti no hubiésemos podido hacer nada. Por eso tú mismo declaraste, separados de mí, nada podéis hacer. Estamos tan felices, Señor, de que tú nos hayas escogido desde antes de la fundación del mundo. Oramos, Dios mío, en este momento y aprovechamos para orar por todas las personas que se van a dar cita hoy aquí, Señor, que tú traigas salvación, traigas consuelo, traigas fortaleza, uses a nuestro hermano Jonathan de una manera especial y que todos podamos salir de aquí edificados en ti, Padre mío. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, concluimos con la escuela dominical y allá puede pasar, usted sabe, hay cafecito, galletitas y a las 2 en punto comenzamos el servicio. Esté aquí a las 2 en punto, por favor, no se distraiga.